Entonces, yo creo que el acercamiento político, el acercamiento cultural nos puede ayudar a comprendernos mejor y a hacer mejores negociaciones, así se puede decir. Y eso es lo que nos hace falta, perder el temor a encontrarnos más, a darnos cuenta de que tenemos tal vez más coincidencias que diferencias. Y mientras eso se mantenga y a veces, quiero decirlo con mucha sinceridad, los medios de comunicación social no cumplen ese papel de búsqueda de información para acercarnos a los pueblos, para conocernos mejor y respetarnos más. Y otras veces también la gente no se interesa simplemente porque no tiene conocimiento de que existen esas otras fuentes alternativas de información. Y por la otra parte, la cultural. En esto yo siempre he creído que ahí todos somos ganadores. A veces en las negociaciones políticas o de índole comercial hay ganadores y perdedores, pero en la parte cultural todos ganamos. Y entonces creo que ahí hay que hacer mucho énfasis. Ellos tienen un enorme bagaje histórico y cultural que enseñar al mundo, nosotros también, y creo que ahí podemos encontrar comunicación. De hecho, hemos venido trabajando eso en la embajada. Como debe saber aquí el público televidente, el primero en descifrar la escritura maya fue un ruso, Yuri Norosov, y esto llevó a las universidades rusas a acercarse a México y a Guatemala. Ya se fundaron centros de estudios mesoamericanos en ambos países y se hacen investigaciones arqueológicas. Y luego nos une también aspectos históricos, porque si esa hipótesis del estrecho de Bering sigue siendo verificada como ahora, pues es indudable que de esa parte del Altái y las migraciones hacia la América Latina pueden haber antecedentes muy importantes para los pueblos de la Mesoamérica. Y luego también hay aspectos muy interesantes. Los rusos son apasionados de la observación de los planetas, son pioneros en el espacio, y los mayas también lo eran. Ellos son matemáticos, son físicos, y los mayas también lo eran. Y entonces creo que ahí hay muchas cosas en común. Y en la cuestión reciente que usted acaba de mencionar, ellos ganaron aquí en Guatemala la sede de los Juegos Olímpicos de Sochi, y eso es algo que ellos tienen permanentemente en la mente y en el corazón, y que indudablemente nos une por esas y otras razones. Así que yo creo que en esa parte podemos encontrar muchas cosas, y eso nos llevaría también a algo muy importante, que es el turismo. Como usted bien sabe, doctor, hay muchos rusos viajando en el mundo, y antes del conflicto que se tuvo por Ucrania, ellos estaban llegando mucho a otros países, y ahora nosotros estábamos trabajando precisamente en una estrategia para propiciar el turismo de extensión. Ellos viajan mucho a la República Dominicana, mucho a La Habana y ahora a Cancún. Y entonces el turismo de extensión es perfectamente viable con Guatemala, si lográramos también que las líneas aéreas visualizaran estos mercados hacia Guatemala y poder ellos tener acceso a esta cultura que a nosotros nos enriquece y nos llena de orgullo. Claro, y por cierto que interesantemente, pues a veces a los guatemaltecos nos piden visa para ir hasta a todos lados, pero resulta que para ir a Rusia no piden visa. Es de los países grandes, digamos, que se llega y el guatemalteco con su pasaporte entra muy fácilmente, lo cual es un logro, creo yo, definitivamente, cuando esto sucede, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, dentro de las funciones de la embajada, de los consulados, está acercamientos culturales. Entonces, pues hemos visto acá grupos de ballet de Rusia, grupos de música de Rusia que han venido acá. ¿Han habido un intercambio de Guatemala para Rusia también, embajador? Sí, ha existido en los años anteriores, hay que reconocer esto, pero los esfuerzos de aquí para allá son muy grandes. Normalmente nuestras instituciones encargadas de la cultura no tienen los fondos necesarios para propiciar
que nuestros grupos artísticos, no solo nacionales, sino que también particulares, puedan viajar a países tan lejanos. Entonces siempre hay que buscar un mecenas de la cultura para que propicie esto. Y creemos que la diplomacia cultural debería ser impulsada para poder abrir brecha, como decimos nosotros, y encontrarnos esas similitudes que nos pueden acercar más a los pueblos y a los gobiernos. Ahora, de Rusia para acá también hay iniciativas, pero normalmente son por gestiones privadas. Yo he estado tratando de que el gobierno ruso, que tiene toda una institucionalidad muy fortalecida, no solo vea Guatemala, sino que vea Centroamérica, para que pudieran venir sus empresarios y sus artistas, etcétera, y vieran en nuestra región unas oportunidades de diferente índole. Claro, pues comentábamos que el señor presidente Putin estuvo acá en Guatemala. Tengo entendido que este año el canciller de la Federación de Rusia estará en una reunión acá de SICA, lo cual yo creo que es una buena oportunidad para ampliar estos lazos, ¿no? ¿Nos puede contar un poquito de esta posible visita del señor canciller? Sí, el presidente Otto Pérez Molina anunció recientemente que el canciller Lavrov, que es uno de los cancilleres más experimentados en el mundo, visitará a Guatemala atendiendo una invitación que se ha hecho dentro del marco precisamente del SICA. La idea es precisamente que a solicitud de Rusia puedan ser observadores extrarregionales de nuestro sistema de integración. Y ello implicará también negociaciones multilaterales con los demás países de Centroamérica. Y se tendría prevista esta visita si el canciller Lavrov decide aceptar a finales de marzo. Y tendremos también la oportunidad de aprovechar esa visita para hacer una negociación bilateral. Claro, empezar a conocer más, tener mejores relaciones. Por cierto que hablando de más y mejores relaciones, usted también es embajador concurrente en otros de los países cercanos a Rusia. Nos cuenta un poquito de cuáles son esos países y la visión pues, sobre ello también. Creo que está Moldavia, Azerbaiyán, pero usted cuéntenos mejor. Bueno, sí, doctor, efectivamente. Está bajo mi jurisdicción Ucrania, Bielorrusia, Kazajistán, Azerbaiyán, Armenia y Moldova. Son 6 países sumamente interesantes, cada uno con su propia cultura, con sus propios gobiernos, por así decirlo, algunos más cerca de Rusia que otros, y definitivamente tener esa responsabilidad ha sido también una tremenda experiencia. Ucrania, por así decirlo, es un país muy importante, estratégico hoy en día, como todos saben, con muchas relaciones con Rusia también, no solo desde el punto de vista étnico, sino que también desde el punto de vista económico y comercial. Bielorrusia también lo es, por su misma relación de eslavos y de vecinos, y de compartir proyectos comunes de integración que tienen con Rusia y Kazajistán, tratando de, mejor dicho, no tratando, ya formando la Unión de Estados Euroasiáticos, que a partir de enero se han constituido y que incluye a Armenia. Y para mencionar a Kazajistán, pues es un país muy rico, productor de gas y petróleo, que pues tiene un gobierno secular, pero su población es musulmana y de origen asiático. Si hablamos de Azerbaiyán, pues tienen otra formación y educación, aunque también son de religión musulmana, pero tienen gobiernos totalmente apartados de la religión, son bastante occidentalizados, y además de eso, pues también son muy ricos desde el punto de vista del gas y del petróleo. Si hablamos de
Armenia, ¿verdad? Es uno de los primeros estados cristianos de esa zona, muy rico también en términos culturales. Y si hablamos de Moldova, por así decirlo, que es uno de los países últimos en cuanto a su ubicación geográfica, cuyas raíces son latinas. Y entonces conocer esos países, su forma de pensar, su cultura, ha sido para nosotros toda una experiencia y estamos trabajando, procurando encontrar esas similitudes o esos intereses comunes para poder desarrollar relaciones políticas y diplomáticas y comerciales y culturales con el país.